Hemos invitado a Francisco Álvarez Valdés, abogado. Es necesario reforzar la independencia del Ministerio Público, quitándole al presidente de la República la facultad de designar una crisis financiera que afectó muchísimo las economías de todos los países, incluyendo la de la República Dominicana. Y se detuvo el proceso de modificación de la Constitución del 2010. No se detuvo. Una propuesta de reforma constitucional como la que ha hecho el presidente Luis Abinader envuelve al conjunto de la sociedad dominicana y no solo a los partidos políticos. La sociedad civil, por ejemplo, se ha visto convocada por el trabajo del Consejo Económico y Social, además por la misma naturaleza de la propuesta. Tocar la Constitución de la República, que es la ley mayor, implica que hay que, obviamente, observar qué es lo que se va a hacer con una propuesta como esta, que ha tocado aspectos sensibles e importantes, como el de la independencia del Ministerio Público, independencia formal y establecida en la Constitución de la República, que está en la ley del Ministerio Público, pero que no es tan clara porque aún le da la potestad al presidente de designar a la Procuradora General de la República, además de los procuradores adjuntos. Son 7 que le corresponden al Poder Ejecutivo. Hemos invitado a Francisco Álvarez Valdés, abogado, experto también en asuntos constitucionales, aunque él no lo admite así, pero bueno, él ha estudiado el proyecto, conoce muy bien el contenido de la propuesta y los debates que se han estado haciendo en el Consejo Económico y Social, y queremos que nos ayude a entender un poco la naturaleza de la propuesta que se está conociendo y debatiendo, aunque 3 partidos se retiraron de la mesa del Consejo Económico y Social. ¿Cuáles son, Francisco Álvarez Valdés, Pancho, los aspectos esenciales de esta propuesta en lo que hay que poner la atención? Bueno, gracias, Fausto, y aquí de nuevo en Acento TV, ¿no? Sí. Pues fíjate, ciertamente cuando se habla de tocar la Constitución de la República, se disparan todas las alarmas. Y qué bueno que sea así. Sí. Así debe ser, porque hay que examinar los antecedentes que tenemos en República Dominicana de modificación constitucional. La mayoría, la gran mayoría, por no decir prácticamente todas las modificaciones, tienen que ver con satisfacer el interés coyuntural del que está presidiendo el país en ese momento, el que está en el poder. Y obviamente la modificación casi siempre es para poder continuar en el poder. Entonces, tomando en cuenta esos antecedentes, pues eso obliga a toda persona, no importa a qué usted se dedique, usted puede estar en su casa, a usted no le interesa la política partidaria, pero la Constitución nos concierne a todos. Entonces yo creo que, y así lo ha expresado Participación Ciudadana, una reforma constitucional es un tema que concierne a todos y a todas. Entonces, en ese sentido, pues obviamente lo primero es, ¿qué se pretende con la reforma constitucional? Y hay que ir al origen de las últimas elecciones, ¿no? Donde cada candidato a la presidencia de la República tenía su programa de gobierno. En el programa de gobierno del PRM y del candidato entonces, Luis Abinader, estaba la reforma constitucional, escrita allí. Y pues la idea de esa reforma básicamente era dotar de verdadera independencia al Ministerio Público, para que pudiera perseguir sobre todo la corrupción, ¿no? De una manera eficiente, de una manera independiente. No politizada. No partidarizada. Partidarizada. Porque políticos somos todos, ¿no? Y hay algunos puristas que inmediatamente dicen que eso es imposible, que despolitizar completamente, ¿no? Es no partidarizada. La justicia no puede estar contaminada por el interés partidario, como tampoco debe estar contaminada del interés privado. Ahora, ¿qué ocurre? Eso estaba en el programa de gobierno del PRM. ¿Y qué ha hecho el ahora presidente de la República, Luis Abinader? Bueno, cumplir con su programa de gobierno sometiendo esta reforma. La pregunta que uno se hace es, ¿y usted estaría en desacuerdo con que el Poder Ejecutivo pierda el nivel de influencia que tiene sobre el Procurador General de la República? Que la ha utilizado en la mayoría de las ocasiones, de nuevo revisando, revisitando nuestra historia, se ha utilizado con fines partidarios.
Un arma política. Entonces, ¿usted estaría en desacuerdo con eso? Yo estoy seguro que todos los que nos están viendo, si le dicen, es para que el presidente de la República no pueda dar instrucciones al Procurador General de la República, la gente va a decir, pues estamos de acuerdo con eso. El presidente de la República, que además es líder de un partido político, no debería estar dando instrucciones al Procurador General de la República. Pero viene la defensa del profesor Leonel Fernández, que dice, pero eso está en la Constitución ya. Sí, pero él cambió de posición porque Leonel tenía antes, siendo presidente de la República, una posición de que era necesario y que él tenía la idea, porque lo vi también en una grabación de televisión, él tenía la idea de que era necesario establecer la independencia del Ministerio Público en la Constitución de la República. Es que yo creo que la posición... Como garantía. La posición del profesor Fernández... Cambió. Y de la Fuerza del Pueblo, que es su partido ahora, pues cambió porque ahora está en la oposición. Pero él puede decir del PLD porque en el 2010 Leonel modificó la Constitución de la República y se quedó el Ministerio Público en las mismas condiciones que antes, solo que con la presencia del Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero aquí lo importante es ese argumento del profesor Fernández, de que ya existe la independencia establecida en la Constitución y en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Es sencillamente decirle, muy bien, sabemos que allí hay un texto que habla de la independencia, pero hay otro que dice que el Procurador General de la República lo designa al Presidente de la República, y así como lo designa, lo quita. Y me van a decir a mí que eso no genera dependencia. El Procurador General de la República, bueno, vamos a mirar al pasado de nuevo, a nuestra historia. ¿Qué pasó cuando Guillermo Moreno era fiscal del Distrito Nacional? Ya. Que Guillermo Moreno decidió investigar el caso de Orlando Martínez. Orlando Martínez. Recordémonos. ¿En el gobierno de quién? De Leonel Fernández. De Leonel Fernández. ¿Y qué pasó? Que lo destituyeron. ¿Pero por qué? Porque había procedido a tratar de interrogar al doctor Joaquín Balaguer. ¿No era así? Sí. ¿No era así? Sí, y tocando también a otros a cercanos, Lluveres, a otros y cercanos al gobierno del presidente claro, Balaguer. Así es. Entonces, bueno, ahí está la prueba de por qué. Y allí ya se podía hablar de que el Ministerio Público tenía una independencia funcional. Pero ¿qué pasó? Que Leonel Fernández lo quitó con un decreto al fiscal del Distrito Nacional. En esa época lo designaba, el fiscal lo designaba el presidente de la República. Entonces, eso demuestra con toda claridad que es necesario reforzar la independencia del Ministerio Público, quitándole al presidente de la República la facultad de designar a este importantísimo funcionario público. Quiero referirme a la posición, al rol que le corresponde al Ministerio Público. El Ministerio Público puede detener, ordenar detención, investigación y apresamiento de ministros del gobierno, como ha ocurrido, como el caso de Brecht. Hubo ministros que fueron apresados. ¿Puede el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, actuar en un caso de flagrante violación contra la Presidencia de la República o el Poder Ejecutivo? Claro que sí. En la Constitución de la República. Bueno, lo que pasa es que si es contra el Presidente de la República, aquí el único tema es que, y los ministros, es que existe lo que se llama la jurisdicción privilegiada. Ellos no van a ser sometidos ante los tribunales de primer grado que conocemos, los juzgados. Sí, pero yo hablo de la detención nada más. Sí, pero la jurisdicción privilegiada es el caso de el procesamiento, claro, por parte de la Suprema. Claro. Pero el que lo hayan puesto en una guagua y lo hayan puesto apresado y con esposa, sacado de su casa, a un ministro, como el caso de Temístocles Montaz, por ejemplo. Sí, pero ahí viene el tema, ¿no? El tema es muy sencillo, Fausto, y es que eso difícilmente va a ocurrir sin la anuencia del presidente de la República, mientras el presidente de la República sea el que designe al Procurador General de la República. Y es tan sencillo como eso. Usted puede taparse los ojos y pretender que vivimos en Suiza o en el país de Alicia y en el país de las maravillas, Alicia, sí, el país de las maravillas. De las maravillas, pero eso no es así. Recientemente acaba de ocurrir un caso parecido, aunque no aquí, sino en Haití.
un fiscal investigaba la muerte, el asesinato del presidente Jovenel Moïse, y el presidente decidió interrogar al primer ministro, que está en funciones de presidente, porque no hay un presidente. La autoridad máxima es el primer ministro Ariel Henry. Ariel Henry destituyó al fiscal que lo convocó para interrogarlo inmediatamente y terminó la investigación. Ahora designaron a otros y a otros. Obviamente es una constitución diferente, es un tipo de gobierno también distinto, pero puede darse el caso en República Dominicana de que un procurador o una procuradora intentara juzgar una actuación del presidente de la República. La Constitución lo permite. Lo que pasa es que hay que corregir los términos que tú utilizaste. Definitivamente que el Ministerio Público, para englobar a la institución, puede investigar, no juzgar, es investigar a cualquier persona en este país. Claro. No existe ningún tipo de limitación en el proceso de investigación. Entonces, bueno, sabemos que hay situación especial para los legisladores, que no pueden ser apresados mientras esté presente la legislatura. Claro. Existen esas excepciones, pero yo quiero volver a lo que es importante, que es quién designa al procurador, porque de eso se trata, el aspecto principal, no el único, pero el aspecto principal de esta reforma que ha sometido a discusión el presidente Abinader. Y hay dos sistemas que pueden utilizarse, que por cierto hay una crítica que hacerle al anteproyecto. A la propuesta. A la propuesta del presidente Abinader. Dice que el procurador, que se pasaría a llamar fiscal general de la nación, sí, pues va a ser designado de acuerdo a lo que establezca la ley. A lo que establezca la ley. En otras palabras, que está dejando que el Congreso sea el que defina cómo se va a designar al Procurador General de la República. Y eso es un error del anteproyecto sometido. ¿Tú crees que el anteproyecto debe contener el procedimiento de elección? Es que la Constitución debe tener el procedimiento de elección y no dejarse al Congreso. Tú lo dejas al Congreso, tú no sabes quién va a tener mayoría mañana y quién va a utilizar esa mayoría para volver a vulnerar la independencia del Ministerio Público. Por eso, como digo, yo utilizo la frase, esa fórmula de designación del Procurador de la República debe estar escrita en piedra en la Constitución de la República Y no puede Dominicana. ser incluido entre los procedimientos de las altas cortes. Por ejemplo, que la Procuraduría General de la República sea designada, o el procurador, mediante el Consejo Nacional de la Magistratura, excluyéndolo de su presencia. Lo primero es que el anteproyecto, correctamente, pretende excluir al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura. Sí. Y me parece que volver al sistema que teníamos antes del 2010, de 7 miembros del Consejo, 7 votos, es correcto. Y eliminar el voto privilegiado para el presidente de la República. Y agregar una mayoría calificada, agravada, para tomar una decisión para designar al Procurador de la República. Si tú tienes 7 miembros en el Consejo, la mayoría es 4. Sí. Pues tú puedes decir en la Constitución que se necesitan 5 votos. Y de esa manera el presidente de la República no va a poder, va a tener que sentarse a discutir con los demás miembros, y eso ayuda a que la selección... Pero eso ayuda muchísimo, porque quien está haciendo la propuesta es el presidente de la República, que tiene la facultad de designar al procurador y se lo está entregando a un Consejo Nacional de la Magistratura, en donde están el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, representaciones de partidos políticos de oposición, más 2 miembros de la Suprema Corte de Justicia. Mira, previsiblemente, lo que ocurre es que si tú reduces a 7 los miembros, excluyendo al Procurador de la República, el presidente de la República va a tener casi siempre por lo menos 3 miembros. Un senador, pues si es presidente de la República, de su partido, significa que su partido tiene una mayoría en el Congreso. Un diputado de su partido. Y él. Son 3 votos. 3 votos. Pero él pudiera tratar de buscarse un 4º voto y entre los 2 miembros de la Suprema Corte. Lo que hizo el PLD designando al procurador. Por eso, en participación entendemos que debería modificarse esa disposición para que se necesiten 5 votos
de 7. Así como en el Tribunal Constitucional se requieren 9 votos de 13, una mayoría supercalificada. Para una decisión. Para una decisión. Esta decisión debe estar garantizada. Y lo mismo debería ocurrir, por ejemplo, con que son temas que no se tocan en el anteproyecto. La reelección no se toca en el anteproyecto, el artículo 124. Y la necesidad de ganar la presidencia con la mitad más uno de los votos no se toca en el anteproyecto. No, pero eso no está, pero tampoco. Ahora, ¿tiene el Congreso Nacional reunido en asamblea revisora de la Constitución de la República posibilidad de incluir temas que no haya incluido la propuesta de convocatoria? Mira, ese tema no es un tema pacífico en la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional. Aquí en República Dominicana la mayoría de los expertos en derecho constitucional opinan que una vez convocada la asamblea revisora tiene potestad para tocar. Es soberana. Es soberana y tiene potestad para tocar cualquier tema. Hay una minoría, yo siempre me encuentro entre la minoría, qué cosa, que entiende que no, que la finalidad de decir que en la Constitución, que la ley que declara la necesidad de la reforma necesita identificar los artículos que van a ser modificados, es para que no se salga de allí. Esa es mi opinión personal, pero yo reconozco que estoy en minoría. ¿Qué significa esto? Que una vez convocada la Asamblea Revisora, ciertamente existe el riesgo de que digan, vamos a tocar el tema de la reelección. Claro, ¿cuál es la ventaja en este momento? Que el presidente de la República no necesita modificar la Constitución en absoluto para intentar reelegirse en el 2024. Ahora, está garantizado en el 2028, si se resulta reelecto, en el 2024, en el 2028, no va a poder, porque es una reelección y nunca jamás. Ahora, pudiera intentar modificarla desde ahora para allanarse el camino al 28. No, eso sería exagerar las elucubraciones. Pero, ¿y no te parece que es un caso inédito que el presidente esté haciendo una propuesta para quitarse poder o quitarle poder al Poder Ejecutivo? Bueno, si tú me pides mi opinión personal, yo creo que se trató de una jugada política brillante. Yo no creo que haya ese espíritu de sacrificio del presidente Luis Abinader. No me parece. Yo creo que ahí hubo un cálculo político, en el sentido de que el partido que dejaba el poder era un partido que estaba contaminado por la corrupción pública. Y eso no se necesitaba que fuera Abinader o cualquier otro candidato. El PLD lamentablemente salió del poder dejando una estela de corrupción que involucraba a sus principales líderes inclusive, y que involucraba a familiares inclusive del presidente de la República de ese partido. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, es una buena estrategia del candidato primero de oposición que ganó las elecciones. Decir, voy a nombrar una persona en la Procuraduría que nadie puede gobernar. Nadie, ni yo mismo. O manipular. O darle órdenes. Yo no he conversado con esa persona. Así es. Pudo llegar hasta ese extremo, de decir, voy a designar a alguien que yo no he conversado. Porque él sabía que obviamente un Ministerio Público actuando con entera independencia iba a revisar todas estas denuncias de corrupción que habían, y quien iba a llevar la peor parte iba a ser el PLD. Entonces, ¿a quién favorece eso políticamente? Al PRM y al presidente Abinader, que sin ninguna duda va a tratar de reelegirse en el 2024. No, que no hay tiempo todavía para hablar de eso. El tema de los estatutos en el PRM que prohibía la reelección quedó resuelto. Entonces, el presidente tiene las puertas abiertas para la reelección en el 2024. Sí. Y una Procuraduría General de la República independiente como la que tenemos ahora, ayuda en ese tema de obtener resultados electorales positivos. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que van a ser, sobre todo, perseguidos por corrupción? Los que han estado gobernando en los últimos años. Exacto. Y fíjense que inclusive esa persecución ha tocado a funcionarios del actual gobierno. También. El administrador de la Lotería Nacional está preso aguardando juicio, ¿no? En otras palabras, que no se ha limitado a lo del pasado. Hubo ministros, como el de la Juventud, por ejemplo,
que tuvieron que salir por una declaración jurada de bienes, Claro. no explicada Claro. plenamente. Y eso favorece al presidente Abinader, porque le permitió decir, esto no es una persecución originada O del el Poder Ministerio, Ejecutivo. sí, el Ministerio Público decidió perseguir al director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Fañas, Pero por aquí, un asunto de claro, acusación pero aquí, de violencia. aquí lo importante es que este caso Antipulpo y bueno, los casos que vienen ahora, porque Ya. ahí está Coral, ahí está Medusa, ¿a Sí. quién van a afectar? A Al los partido que estuvo en el poder por los últimos años, 16 años. 16 años. Sobre todo a el partido que ahora está liderado por Danilo Medina. Danilo Medina, porque ya Leonel Fernández puso Formó tilde Fuerza aparte. del Pueblo. Pero eso va a afectar, eso va a tener una incidencia en los resultados electorales. Sí. Porque obviamente la población cuando ve estos casos de corrupción y ve los detalles, pues sencillamente dice, no puedo votar por ese partido. Claro. Eso va a favorecer al PRM, que como quiera está enfrentando retos importantes por la crisis, primero de la pandemia y luego la y crisis ahora la global crisis en la que, por la geopolítica, en la el que tema está. de la guerra Sí. entre Rusia y Ucrania. Bien, vamos a hacer una pausa. Toca ahora hacer una pausa en este diálogo con Francisco Álvarez Valdés sobre el tema de la reforma, el proyecto de reforma constitucional presentado por el presidente de la República y entregado al Consejo Económico y Social. En un momento volvemos. No podemos olvidar que aparte del tema de la independencia del Ministerio Público y la salida de la Procuradora o el Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, hay otros aspectos que el presidente y el PRM han planteado para la discusión en el Consejo Económico y Social. De esos otros aspectos, ¿cuáles tú puedes considerar más relevantes y de mayor incidencia en el devenir? Mira, comenzando por uno relacionado también con el Ministerio Público, que es el tema de despojarle de la facultad de establecer la política criminal del Estado Ya. y la administración de las cárceles, Ya. para reducir, o más que reducir, especializar las funciones del Ministerio Público en la persecución de la criminalidad. Ya. A eso que debe dedicarse el Ministerio Público. Por ahí anda un libro sobre la reforma carcelaria y lo que se hizo en el pasado gobierno de construcción de obra, donde veo al Procurador General de entonces, Jean Alain Rodríguez, construyendo y posando como si fuera un ingeniero, con las obras detrás, la obra gris detrás de las cárceles que estaba construyendo. Y yo me preguntaba cuando leía el libro, me llegó el libro, cuando lo estaba mirando el libro, ¿y qué hace un Procurador General de la República con un casco de constructor metido? Esa no es la función del Ministerio Público. Eso debe pasar a otro lado. Y lo ideal sería crear un Ministerio de Justicia, donde el actual consultor jurídico del Poder Ejecutivo sea el ministro de Justicia, con las funciones que tiene, no es creando un organismo nuevo, es suprimiendo uno y creando uno que va a recibir esas funciones y otras, como la de la política criminal del Estado, que tiene que ver mucho con lo preventivo, y con la administración de las cárceles. Eso debería estar concentrado en un Ministerio de Justicia. Otro de los aspectos importantes de ese anteproyecto, fundamental, estamos hablando de la independencia del Ministerio Público y la independencia de la Suprema Corte de Justicia. Pues una de las cosas que hace este anteproyecto es proponer que se le quite al Consejo Nacional de la Magistratura la facultad de evaluar a los jueces de la Suprema cada 7 años. Esa disposición que Leonel Fernández puso ahí en el 2010, la puso en forma de espada de Damocles para amenazar por siempre a los magistrados, a los jueces de la Suprema Corte de que si se salían del carril iban a ser destituidos tras esa evaluación. Y las pruebas de esa situación que acabo de señalar la produjo el propio Leonel Fernández,
modificó la Constitución en el 2010 para darle esa facultad al Consejo de evaluar a los jueces de la Suprema Corte, y tan pronto se proclamó la Constitución, el presidente Fernández convocó al Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar a los jueces que estaban en ese momento sirviendo al país. Ustedes saben lo que pasó, ¿no? ¿Qué pasó? Oh, Una de las cosas que uno recuerda es la evaluación de Miriam Germán como presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. sí, pero yo estoy hablando de la que hizo la que previamente hizo Leonel Fernández. Se modificó Fernández la Constitución en el 2010 para darle esa facultad de evaluación al Consejo en el 2010. Bueno, ¿qué pasó con en el 2011 convocó al Consejo inmediatamente Leonel Fernández. ¿Y quiénes se fueron? Julio Aníbal Suárez. Se fueron los 3 votos disidentes del caso Sonlán. Esos fueron los primeros que se fueron. Y cuando tú miras el caso de Julio Aníbal Suárez de manera particular, sí, que fue y ha sido un abogado toda la vida liberal, pro trabajadores, independiente, porque él no ha sido un excelente laboralista desde el punto de vista de su capacidad técnica. Su sala, la sala de la Suprema que toca el tema laboral, los temas laborales estaban al día en esa sala, no tenían mora, no tenían atraso, y se lo llevaron. ¿Por qué? Porque fue uno de los votos disidentes del caso Sonlán. Entonces, por suerte, este anteproyecto lo que pretende ahora es decir, los jueces de la Suprema... ¿Quiénes fueron los otros dos? Eglis Murdoch y Arita Vergés. Y Arita Vergés, de Farray. Sí. Entonces, este anteproyecto lo que pretende es quitarle al Consejo la capacidad de evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que van a durar en sus funciones, si se aprueba esta modificación, 9 años. 9 años. Y a los 9 años se van para su casa. No hay reelección. En consecuencia, no va a haber nadie que lo pueda estar chantajeando, amenazando con que si tú no me fallas de esta manera, yo voy a evaluarte y te voy a quitar. Como no hay reelección, te garantizo que vas a continuar si tú fallas de esta otra manera. En fin, eso es lo que hay que hacer para independizar. No basta con decir en la Constitución que los jueces de la Suprema son independientes. Hay que crear las condiciones, igual que para el Ministerio Público, de que puedan ejercer esa independencia. Es decir, que estos dos aspectos de la propuesta también tu participación ciudadana lo apoyan. Por un lado, que el Ministerio Público se desprenda de la responsabilidad de la política criminal del Estado y de la administración del sistema carcelario. Correcto. Y por otro lado, que la Suprema Corte de Justicia pueda tener un sistema de evaluación distinto fuera del Consejo Nacional de la Magistratura y que esté atribuido ¿a quién? Al Ministerio de Justicia. No, ahí viene el tema. La gente dice, ¿y si un juez de la Suprema comete una falta grave? Ajá. ¿La propia Suprema? No, ni la Suprema, ni el Consejo Nacional de la Magistratura, porque ese anteproyecto tiene un aspecto con el que no estamos de acuerdo. Y es que dice que no evalúa a los jueces, pero funciona como tribunal disciplinario en el caso que cometan faltas graves. El Consejo Nacional de la Magistratura va a ser tribunal disciplinario. Para eso existe el juicio político en la Constitución, al que están sometidos los jueces de la Suprema Corte. Si un juez de la Suprema Corte comete una falta hoy día, sin modificación alguna, la Cámara de Diputados puede hacer una investigación y presentar una acusación ante el Senado, y el Senado puede celebrar ese juicio político, que es un juicio sería disciplinario, para determinar si destituye o no a ese juez de la Suprema Corte. Si ya existe ese concepto del juicio político que se aplica a los jueces de la Suprema, ¿por qué ahí podría venir una contradicción? ¿Por qué asignarle al Consejo Nacional de la Magistratura funciones de tribunal disciplinario? Eso habría que eliminarlo del anteproyecto de ley que propone el Poder Ejecutivo. Pero es muy complicado que el Congreso Nacional se involucre en procesos de sanción de magistrados, sobre todo con los roles y las responsabilidades que tiene el Congreso Nacional y cómo influye la política en las acciones de los congresistas. Sin embargo, tú tienes que poner un nivel de dificultad para poder destituir a una persona que llegue a ese tipo de funciones. Y por eso es que el sistema del juicio político es un sistema que podemos mejorar, pero es idóneo para este tipo de actividad. O sea, que la Cámara de Diputados pueda ponerse de acuerdo, investigar y presentar una acusación. Si no la presenta, ese juez sigue funcionando. A mí me gusta más el método que teníamos antes del 2010.
que fue creado en el año 1994 con la reforma constitucional del 94, Sí. que era que los jueces de la Suprema Corte de Justicia permanecían en sus funciones hasta que le llegara la edad de retiro. Mientras observen buena conducta, porque si no, entonces pueden ser sometidos a juicio político y destituidos, y mientras tengan la salud para poder ejercer sus funciones. Ese era el método que teníamos antes del 2010, con el que Leonel Fernández no estuvo de acuerdo, y por eso hizo aprobar la ley de carrera judicial en el 98, estableciendo que los jueces iban a ser designados por periodos. Y la Suprema Corte de entonces, ya presidida por Jorge Sobero Isa, declaró inconstitucional ese texto que fijaba periodos porque iba en contra de la inamovilidad de los jueces, que es la garantía de la independencia de los jueces. Pero bueno, aquí lo importante es que es una propuesta que hay para ser discutida. Lo que me apena, Fausto... Perdón, antes de que tú entres en ese punto, quisiera saber, en la propuesta del presidente Luis Abinader y del PRM, se toca aspectos relacionados con el tiempo de permanencia de los jueces de las altas cortes, incluyendo Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional. Así mismo es. 9 años para todos. 9 años para todos. Y incluye al Tribunal Constitucional. Sí, correcto. Y escalonado. Y escalonado. O sea, no designado todos en la misma fecha para que se conserve hay la una memoria rotación histórica, sino que hay una rotación. Ya. Y cada 3 años van a ser elegidos un número de jueces de las altas cortes con esa finalidad. Pero, ¿qué es lo que te apena? Mira, me apena, yo estuve presente en la primera reunión en el Consejo Económico y Social, en la mesa de transparencia e institucionalidad, donde el tema único era la reforma constitucional. Y donde escuché la posición de, por ejemplo, José Dantes representando al PLD, también la posición del PRD. Que estuvo representado por... ¿Por quién? No recuerdo ahora. Bien. Y la fuerza del pueblo... Era Guzmán, era Héctor Guzmán, ¿no era? No. Bien. Y la Fuerza del Pueblo, que también estuvo allí. Esos 3 partidos, Fuerza del Pueblo, PLD y PRD, decidieron ausentarse. Sí. Y lo que alegaron era que no era momento, no era tiempo para estos cambios. No entraron al fondo, no entraron a la discusión del fondo de los temas que están allí, sino que estamos viviendo unos tiempos difíciles, hay crisis en el mundo, hay una guerra Rusia-Ucrania que está afectando al mundo y a República Dominicana igual, que todavía no hemos salido de la pandemia. En otra palabra, que las energías hay que concentrarlas en resolver esos problemas y no en una reforma constitucional. Yo quisiera recordar, bueno, lo primero es que Leonel Fernández, después de Monseñor Agripino Núñez Collado, yo creo que ellos dos son los padres de la Constitución... De la concertación en la República Dominicana. De la concertación, Leonel. De los esfuerzos de concertación. Porque a Agripino sí, a Agripino se le reconoce. Pero es que la mayoría de las veces era Leonel Fernández que tomaba la iniciativa y Agripino era el que se encargaba de servir la mesa. O sea, pero la mayoría de las veces, comencemos por el periodo 96-2000. Digamos que Leonel, con la Constitución del 2010, estableció el Consejo Económico y Social para darle una posición oficial a Agripino. Pero además, Leonel Fernández fue un presidente que cada vez que ejerció la presidencia llamaba a diálogos presididos todos por Monseñor Agripino Núñez Collado. Un diálogo nacional. En varias ocasiones nosotros participamos, hasta Participación Ciudadana participó. Y se creó la Casa del Pueblo luego para la concertación también. Entonces, que una persona, un partido cuyo líder tenga esos antecedentes de llamado a la concertación, por eso digo yo que Leonel y Monseñor son los padres de la concertación, o de los esfuerzos de concertación, porque muchas veces esos esfuerzos quedaban en nada. Pero bueno, de todas maneras, que sea ese partido de ese líder que esté llamando al retiro. Cuando, por ejemplo, cuando se modificó la Constitución del 2010, cuyos esfuerzos de modificación comenzaron en el 2008. Recuérdense que hubo designación de comisiones que recorrieron el país. Fue un esfuerzo intenso y extenso. Sí. Pero se hizo en medio de una crisis internacional, aquella de los bonos basura, una crisis financiera
que afectó muchísimo las economías de todos los países, incluyendo la de la República Dominicana. Y se detuvo el proceso de modificación de la Constitución del 2010. No se detuvo. La gran crisis financiera del 2008, de septiembre del 2008, impactó muy fuertemente a la República Dominicana. Así mismo es. Y no se detuvieron los esfuerzos de modificar la Constitución para finalmente proclamarla en el 2010. Entonces, ¿qué me apena? Bueno, que sencillamente estén utilizando este tema como parte de su estrategia político-partidaria, político-electoral. Porque para mí es eso. Así como ahorita dije que desde el punto de vista político-electoral a Abinader le convenía muchísimo designar a una procuradora general como la que designó, porque sabía que no tenía que llamar por teléfono para nada, nunca, a una persona como ella para que hiciera su trabajo. Pues así te digo que los partidos de oposición, pues obviamente están trabajando el tema de la reforma constitucional desde el punto de vista electoral. O sea, no quieren distracción, quieren que la población esté pendiente de la crisis que vivimos, porque tal vez el presidente no quiere hablar de crisis, pero vivimos una crisis. Hay una salida de todos modos. Nosotros la propusimos en un editorial que publicamos recientemente esta semana, en donde planteamos que si los partidos se retiran de ese diálogo y están dispuestos a interrumpir cualquier tipo de discusión del contenido de la propuesta del presidente de la República, que no es lo mismo que un partido de oposición haga una propuesta a que la haga el presidente de la República. Lo que tiene el presidente de la República es que ser más democrático todavía. Y la fórmula de ser más democrático es que convoque a un referendo sobre el tema de la reforma constitucional. Ahí venimos al tema de que no tenemos una ley que organice el tema del referendo. Pero además, tú sabes que yo tengo la impresión de que el presidente de la República, como no tiene los votos para aprobar una reforma constitucional, pues no lo tiene. La forma en que algunos de sus funcionarios han actuado, criticando acremente a los partidos que se retiraron, me da la sensación de que ellos no están contando con que eso va a ser viable, que va a ser viable una reforma constitucional. Me luce que van a llegar hasta el punto de decir: yo cumplí con lo que prometí en la campaña, lo que estaba en mi programa de gobierno, lo sometí, y debido a que la oposición no quiso, pues se quedó sin aprobación. Se interrumpe. Me parece que hasta ahí van a llegar porque no tienen los votos, y la reacción fue muy ríspida de algunos miembros del PRM. Y yo creo que si ellos quieren concertación, tienen que acercarse a los partidos que se retiraron y tratar de convencerlos de que se reintegren. Y no lo van a convencer con palabras ofensivas. Ahí hay que trabajar de otra manera ese tema. De hecho, en Participación Ciudadana no queremos criticar a los partidos de oposición, están ejerciendo un derecho de retirarse. Nada lo obliga a permanecer en esa mesa de diálogo. Pero lo ideal sería que ellos digan: vamos a incorporarnos, lo que no significa que estamos de acuerdo con la reforma, vamos a traer nuestros comentarios, nuestras ideas, nuestras propuestas, y vamos a discutirlas. Pero se han quedado en la superficialidad, o tal vez en el tema central, que es que no están de acuerdo con la independencia del Ministerio Público. Porque ellos te dicen muy claramente, la independencia del Ministerio Público está en la Constitución de la República. La independencia del Ministerio Público está en la ley específica que rige la pregunta que se le hace al Ministerio Público. Y la pregunta que habría que hacerle a ellos: ¿y qué cuesta quitarle esa función de designarlo al presidente de la República? Está muy bien, de acuerdo con ustedes, todo eso está en la Constitución, pero también está que lo designe el presidente de la República. A mí me ha llamado la atención que vi una carta del obispo de la diócesis de Baní, Víctor Masalles, dirigida al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en donde también utiliza el mismo argumento. No es necesario la independencia del Ministerio Público en una Constitución cuando ya esa independencia, dice él, está garantizada por la propia Constitución y por la ley que estatuye el Ministerio Público. Y yo te pregunto, ¿y realmente eso garantizó que la gestión de Jean Alain Rodríguez fuera independiente completamente? O la de Radamés Jiménez, mi amigo Radamés Jiménez, que era un cuadro
del PLD en ese momento. O la de Abelito Rodríguez del O la de Orbe. Abel Rodríguez del O Orbe, la de que- Víctor Céspedes. En otras palabras, O la de Virgilio Bello Rosa. mira que la de Virgilio, hay que señalar que Virgilio sí defendió su independencia, pero le costó el puesto. Le costó el puesto, Aunque claro sea que renunciando, sí. porque fue el que Porque renunció. él renunció, no, él renunció. Él dijo, me ¿pero voy. por qué renunció? Ya. ¿Por qué renunció? Porque había una injerencia del Poder Ejecutivo en sus funciones. No, lo que pasa es que él pidió un punto de vista, él estaba esperando que le bajaran línea sobre un tema. Y el presidente le dijo, yo no tengo que bajarle línea. Eso fue lo que dijo Hipólito Mejía. Bueno, ellos tendrán que escribir sus memorias. Ellos tendrán que escribir sus memorias porque difieren, ¿no? Pero de todas maneras, si tú examinas la historia de la República Dominicana, te das cuenta que es necesario que la cabeza del Ministerio Público no esté vinculada a un partido político. Sí. ¿Por qué? Porque además genera una fuente de conflicto de intereses enorme. Ustedes saben lo difícil que le fue a Jean Alain Rodríguez llevarse a Temístocles Clemontaz preso. Pero además, ¿en qué terminó eso? En no presentación de acusación contra Temístocles Clemontaz. Entonces, O al senador Tommy Galán. bueno, el caso de Brecht ha sido uno O a de los Radamés Jiménez, miembro del comité político. Radamés. El caso de Brecht es la mejor prueba de por qué hay que quitarle al presidente de la República la facultad de designar al Procurador General de la República. ¿Por qué lo digo? Porque el Procurador General de la República de entonces, Jean Alain Rodríguez, recibió autorización de un juez dominicano de la Suprema Corte de Justicia para ir a Brasil e interrogar a los funcionarios de Odebrecht en Brasil. Ejerció esa facultad que le fue autorizada. Otorgada por Francisco Ortega Polanco, Pues no la ejerció. No la ejerció. ¿Pero por qué? Porque él no sabía las respuestas que le iban a dar a sus preguntas. Y esas respuestas podían involucrar a personas de su partido, a compañeros de trabajo de él en la vida partidaria. Y por eso sencillamente decidió no ir. Ah, no, que teníamos ya los interrogatorios de esos brasileños. Interrogatorios hechos por fiscales brasileños que enfatizaron solamente el problema en Brasil y colateralmente de manera muy superficial de República Dominicana. En otras palabras, ese caso de Brecht realmente fracasó porque el Ministerio Público no era independiente. Así es. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Francisco Álvarez Valdés sobre este interesante tema de la reforma de la Constitución de la República. Me preocupa, Francisco Álvarez Valdés, que el destino de este proyecto presentado por el presidente sea el engavetamiento, porque tú has dicho que por las reacciones que ha tenido la dirigencia del PRM, que ha sido muy agria, muy fuerte, contra el retiro de los opositores, que fueron 3 nada más, otros partidos más pequeños se quedaron, la sociedad civil también se quedó, no haya posibilidad de retomar este tema y que finalmente quede tal cual está. ¿Alguna solución? Mira, yo creo que lo que tiene que hacer... Aparte del llamado que ya tú hiciste. Yo creo que lo que tiene que hacer la mesa es continuar con su trabajo. De hecho, hay la próxima reunión, creo que es el 16 de este mes. Pero Rafael Toribio dio como prácticamente como interrumpido el diálogo, bueno, como coordinador del CES, por el retiro de los partidos de oposición. Pero ahí viene el tema, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Hay que cortejar la palabra que se pudiera utilizar. Sí, cortejar a los partidos de oposición, respetando sus posiciones, porque son posiciones políticas y no están obligados a hacer lo que se le pueda sugerir o recomendar del lado del Poder Ejecutivo, que fue quien sometió este proyecto. Pero yo no creo que debería sencillamente cerrarse. Yo creo que debería continuarse. Y yo quiero refrescar un caso que tuvimos en el Consejo Económico y Social, cuando subió Danilo Medina. Recuérdense que había un déficit
que nunca se supo cuánto era el monto total. El Se hablaba de 180 mil millones de cuasi pesos. fiscal o fiscal. De 180 mil millones, dejado por Leonel Fernández. Sí, claro. El Consejo Económico y Social designó una comisión técnica para estudiar ese caso. Bueno, me designaron para dirigir esa comisión técnica, que tenía 2 miembros del sector social, 2 miembros del sector laboral y 2 miembros de los partidos políticos. O sea, ¿y qué ocurrió? Bueno, perdón, no de los partidos, era sector social, sector laboral y sector empresarial, cada uno con 2 miembros, y el séptimo miembro era yo. Eso fue en el Consejo Económico y Social. Correcto. Ahí estaba el sector empresarial también. Correcto. Sí, y lo recuerdo. El sector empresarial realmente no se quiso involucrar en los trabajos de la comisión técnica. Rafael Paz. Se ausentó. Rafael Paz. Esa historia se habrá de escribir en algún momento. Se encargó de destruir. A pesar del esfuerzo que yo hice para que el sector empresarial se incorporara a los trabajos, Rafael Paz se encargó de evitar que lo hiciera. Que se hiciera. ¿Por qué? Bueno, porque al fin de cuentas nosotros seguimos trabajando y produjimos un informe que está ahí para la historia y se conoció en el Consejo Económico y Social, donde responsabilizaba al presidente Fernández y a Temístocles Montaz, que era ministro de Economía y Planificación, de haber violado una serie de leyes, incluyendo la de incurrir en tipos penales como coalición de funcionarios públicos. Para forzar un resultado electoral conveniente. Pero ¿qué ocurrió? Se siguió el trabajo, a pesar de la ausencia del sector empresarial. Y se preparó el informe y se dejó ahí, repito, para la historia. Para la historia. Pues yo creo que con esta reforma constitucional, yo creo que el Consejo Económico y Social, esa mesa, tiene que seguir conociendo lo presentado por el presidente Abinader. Y tiene que haber un informe final, que muy probablemente se va a quedar allí en un informe. ¿Y no se corre el riesgo de que eso se convierta en una derrota política del presidente y del PRM? Mira, ya se produjo el retiro. Derrota sería si de repente dicen, bueno, entonces cerramos los trabajos porque se retiraron. Eso es una derrota política. Ahora, continuar con los trabajos para recabar las opiniones de aquellos que no se han retirado y poder producir un informe sobre ese anteproyecto, eso queda allí para cuando se retome, porque eso se va a retomar tarde o temprano. Obviamente, mientras más se acercan las elecciones, pues más difícil es que se retome en este periodo de gobierno. Pero hay un aspecto que a mí me parece importante, y es que no ha habido mucha difusión ni mucho protagonismo, aparte de lo dicho por el presidente de la República, sobre la independencia del Ministerio Público. Como que no ha habido alguien que lleve la voz cantante sobre el tema de la necesidad de garantizar la independencia del Ministerio Público. Y esto ha sido un tema fundamental porque este tema se sabe que consolida la institucionalidad. Este tema se sabe que elimina la presencia del factor político partidario en decisiones fundamentales para la continuidad del Estado y para la transparencia en la gestión pública. Y hay otros temas ahí en ese anteproyecto, porque hemos tocado el tema de la justicia, ¿no?, en sus 2 componentes, Poder Judicial y Ministerio Público, pero está el tema también de la unificación de las elecciones en ese anteproyecto. También, sí. Que por cierto, en Participación Ciudadana se dio una discusión interesante, muy interesante. Yo era de una propuesta que resultó derrotada en la discusión dentro de Participación Ciudadana, así somos de democráticos, ¿no? En el sentido de que para mí ya no hacía sentido tener elecciones en febrero y en mayo. Hacía mucho sentido tenerla cada 2 años, porque eso eliminaba o reducía el arrastre, pero ese sistema se canceló porque vivíamos en campaña electoral todos los años y se decidió por de municipales en febrero y presidenciales y congresuales en mayo. Pues la verdad que no tiene ningún sentido hacerla con 3 meses de diferencia y crea mucha presión a los órganos electorales. Entonces, yo era de opinión que sí, que se podía apoyar la unificación, pero en Participación la mayoría de las personas que discutieron el tema opinó que no, y sobre la base de que se disminuye la importancia del poder municipal cuando se eligen todos juntos, a las autoridades municipales con las congresuales y el Poder Ejecutivo. ¿A quién le van a prestar atención los electores? Al Poder Ejecutivo y en segundo lugar, pues al congresual, y la cenicienta va a ser el Poder Municipal. Entonces, ese argumento tiene mucho peso. Pero hay un factor que influye mucho y es que el resultado electoral municipal
incide en el resultado electoral presidencial. Porque la tendencia de los ciudadanos muchas veces es a votar por el que va a ganar. Sí, pero lo municipal no necesariamente marca... Pero fíjate lo que pasó... Fíjate lo que pasó con las elecciones del 2020, de febrero del 2020. Pero los dos partidos se atribuyeron la victoria. ¿Ustedes no se recuerdan de eso? En las municipales, porque uno lo calculaba de una manera y otro de otra. Sí. O sea, realmente lo municipal no incide tanto. Ahora, si tú lo juntas con lo presidencial y congresual, ese va a arrastrar a lo municipal sin ninguna duda y va a debilitar al poder municipal. Y esa fue la decisión de participación, no apoyar esa unificación sobre esa base. Las elecciones del 15 de marzo dieron la clarinada sobre lo que iba a pasar en el proceso electoral. Y luego hubo un arrastre en que ni siquiera se pensaba que se iba a tener la mayoría de senadores como se tuvo, 23 senadores. Pero lo que pasó en marzo estuvo influenciado directamente por la suspensión de las elecciones de febrero. Sí, claro. Que le atribuyeron toda la responsabilidad al PLD. Y eso incidió de manera muy negativa en los resultados del PLD. Pero no fue al PLD que se le atribuyó la responsabilidad, fue a la Junta Central Electoral. No, fue al PLD y los esfuerzos de un militar tratando de boicotear. Fausto, esa historia la vivimos y la escribimos, y están los informes de participación ciudadana. Sí. Entonces cerramos el caso de la reforma constitucional, el PRM se conforma con decir, bueno, los partidos de oposición no lo aceptaron. No hay reforma, seguirá el Poder Ejecutivo designando a la Procuradora o al Procurador General de la República con interés político. Y por cierto que hay una disposición transitoria. Porque es una decisión personal de Luis de entregar eso a alguien independiente. Hay una disposición transitoria en el anteproyecto que dice, mientras la ley no defina cómo se designa al Procurador General de la República, va a seguir siendo designado por el Poder Ejecutivo. Claro, hay gente que lo ha criticado, pero eso tiene que ser así. En lo que se aprueba la ley, no se puede quedar desierta la posición, tiene que haber alguien que lo designe el Poder Ejecutivo. Pero lo ideal no es que eso se quede en blanco para que sea el Congreso que lo complete. Esta reforma constitucional, cuando se dé, sea ahora, sea dentro de un año, sea en el periodo de gobierno siguiente, deberá modificar la Constitución para que en la propia Constitución esté establecida la forma en que se elige al Procurador General de la República, porque hay dos fórmulas, la del Consejo Nacional de la Magistratura y la que ya se utiliza para elegir a otros miembros de altas cortes. Combinado Cámara de Diputados con Senado de la República. Donde la Cámara de Diputados presenta una terna y el Senado elige. Yo prefiero la del Consejo Nacional de la Magistratura, porque en el Congreso, lamentablemente el Congreso va a tener que trabajar fuertemente para recuperar parte de la credibilidad perdida. ¿Qué respuesta tú le das a aquellos sectores que han dicho que es un riesgo para el presidente Luis Abinader que sea independiente la Procuraduría General de la República? Porque podría, y él no lo sabe quién podría ser, designado un Procurador General de la República que lo persiga él mismo. Mira, claro que corre un riesgo un presidente que designe o que pretenda modificar la fórmula para que haya un procurador de verdad independiente. Porque, como dicen por ahí, eso pudiera ser cuchillo para su propia garganta. Eso demuestra una confianza del presidente Abinader en su trayectoria, de que no se va a ver involucrado en actos de corrupción. Bueno, pero es un riesgo, definitivamente, que correría él y que correrían todos los presidentes de ahí en adelante. Pero precisamente cuando hay riesgo, ¿qué ocurre? La conducta se modifica para evitar asumir ese riesgo o que el riesgo se materialice. Eso es lo que se pretende con ese tipo de medidas. Que la gente diga, cuidado, porque hay un procurador, hay un Ministerio Público independiente que va a perseguir hasta a un presidente de la República, hasta a un expresidente de la República, y que va a abandonar aquella frase famosa de Hipólito Mejía, de que a los expresidentes no se persigue. ¿Y quién ha dicho esto? Otro de los temas que está omitido en este anteproyecto y que discutimos en participación ciudadana. Que está omitido, que no fue incluido en la propuesta. Y que debería incluirse. Es que no habla nada sobre los parlamentos internacionales. Y en participación ciudadana se entiende que hay que modificar la Constitución para,
la Constitución establece que existen parlamentos internacionales y por eso está el Parlacén. Lo que entendemos es que hay que modificar la Constitución para eliminar toda referencia a parlamentos internacionales. Y luego de que se modifique la Constitución para esos fines, denunciar el Tratado del Parlacén y excluir a la República Dominicana. Salir de ahí. Salir de allí. ¿Para qué sirve el Parlacén? Para nada. Es un huacal de botellas, pero además que le da inmunidad a los expresidentes. Por esa vía. Entonces, es hora de que se elimine el Parlacén de la Constitución, perdón, los parlamentos internacionales, porque está tratado en la Constitución, y se denuncie ese tratado del Parlacén para que salgamos de allí, porque no se aporta nada al país. Lo que hemos visto es que los expresidentes han ido al Parlacén y han procedido... Pero claro, porque a partir de ahí no lo pueden tocar, ¿no? O sea, y entonces inmunidad muchas veces se convierte en impunidad. Impunidad. Muchas gracias a Francisco Álvarez Vardés. Pancho, muchas gracias por esta interesante conversación, por este lúcido diálogo y sobre todo parlamento de tu parte sobre estos temas que son tan relevantes y que ahora hemos conocido también con tantos detalles. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la compañía en esta conversación sobre este proceso presentado por el presidente de la República, Luis Abinader, y apoyado por el Partido Revolucionario Moderno y que está en manos del Consejo Económico y Social. Hasta luego.